Estamos ahora en la televisión y estamos escuchando a Freddie Mercury, Queen. Y bueno, pues hoy estamos escuchándolo porque recuperamos la historia musical de Freddie Mercury, que un día como hoy estaría cumpliendo años. Así que bueno, pues gracias por estar con nosotros. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió, aparte de su gabinete, parte de la gente que trabaja con él, a Dan Augusto López y a más miembros de su gabinete, pero también estuvo el secretario de Gobernación, estuvo también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también hubo otros miembros. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente. Ya platicábamos hace unos minutos con Sara Pablo, nos dice que este tipo de reuniones son habituales. No hay que buscarle tres pies al gato, como dicen por ahí. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy inició la discusión en la Suprema Corte de la prisión preventiva oficiosa. Así argumentó Luis María Aguilar Morales todo lo que está alrededor de este proyecto. No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general. El investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Juan Jesús Garza Onofre, nos dijo esto sobre lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte. Las primeras dos participaciones, que fueron de las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, ministras propuestas casualmente por el presidente López Obrador, parecería que estaban algunas de ellas replicando las opiniones que había dado el presidente López Obrador en sus mañaneras. Eran argumentos más bien políticos que no tenían ningún fundamento jurídico. Con que el día de mañana una ministra o algún ministro vote en el mismo sentido, esto ya se va a desechar. Bueno, es parte de lo que nos dice el jurista especialista en estos temas. La otra gran perspectiva que se tiene informativamente hablando de lo que está sucediendo con la Guardia Nacional, ya ocurrió en la Cámara de Diputados el fin de semana, ya cayó al terreno del Senado de la República. Hace unos minutos platicamos con el presidente del Senado, el senador presidente Alejandro Armenta, y esto nos dijo del proceso. Y sin duda daremos cuenta de esta minuta que fue enviada por las y los diputados federales, producto de la iniciativa. Y con pulcritud jurídica legislativa vamos a cuidar una iniciativa tan importante para México. Caso del Senado de la República, el reglamento establece de moción de urgente resolución, aquí tengo el texto constitucional, sí, se requiere de 2/3 partes de los senadores presentes. No es el papel de la mesa directiva la confrontación con los poderes públicos. Bueno, es claro lo que nos dijo el senador Armenta. De esto y mucho más le estaremos platicando de regreso. Lo que ocurre en el Reino Unido, lo que ocurrió en Chile, este referéndum que ocurrió sobre la Constitución y todo lo que está sucediendo en ese sentido. Así que hay mucho de qué platicar. Quédese con nosotros, la pausa, 8:05, regresamos. Regresamos lunes 5 de septiembre, continuamos en el espacio del doctor Leonardo Curcio, que ya estará con nosotros el próximo jueves, ya en su espacio informativo. Vamos a tener más información de lo que ocurre en la agenda nacional e internacional. Ya les decía, más adelante vamos a entrar a detalle en todo lo que ocurrió en Chile, lo que sucedió en el Reino Unido con la nueva ministra y bueno, pues tantas cosas que hay que platicar de la agenda también internacional. Pero vamos con temas que tienen que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y hoy, antes del mediodía, pues un puñado de gente que se siente engañada, robada, de que no hay solución a su reclamo, y me refiero pues a los jubilados y pensionados de la empresa mexicana de aviación que quedó en tierra desde hace ya más de 10 años. Pues estas personas quedaron en el limbo, quedaron, imagínese usted, de un día para otro quedar sin la jubilación, sin ningún acuerdo, ni qué decir de alguna cuestión que tenga que ver con la recuperación o que se les reintegre sus salarios. Vaya, tantas cosas que hay alrededor de ellos. Pues decidieron protestar. ¿De qué manera? De lo que se veía ya cuando la Marina y las fuerzas del orden los retiraron de estos mostradores que eran de Mexicana y estuvieron muchos años ahí, pues usufructuando el lugar.
este lugar le pertenece al aeropuerto de la Ciudad de México, hay que decirlo, el aeropuerto necesita recursos y bueno, pues una manera de obtener recursos es rentar los locales y esos locales no estaban rentados. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió hoy, Óscar Zúñiga? Ya dejaron la protesta, pero estuvieron muchas horas y generaron un caos tremendo para quienes llegaban a ese punto. Óscar, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, después de más de 10 horas de plantón, precisamente de jubilados y trabajadores de Mexicana de Aviación, que cerraron las vialidades aledañas a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectando la llegada de los pasajeros. El cierre se debió porque les negaron una audiencia con el director general del aeropuerto, Carlos Velázquez Tiscareño, esto luego del desalojo que sufrieron. A este respecto, Fausto Guerrero, pues quien es el representante de los trabajadores jubilados, señaló que lo único que están buscando es el diálogo. Están pidiendo que medie la Secretaría de Gobernación en este diálogo a fin de alcanzar un acuerdo importante entre lo que es el aeropuerto y los jubilados de Mexicana de Aviación. Asimismo, agregó que no entienden esta decisión del gobierno federal cuando hubo varias promesas para resolver su problemática. Después de varias horas que estuvieron precisamente ahí afuera en la vialidad, capitán Carlos León, los jubilados de Mexicana de Aviación manifestaron que están dispuestos a seguir el diálogo con el director del aeropuerto y para ello están pidiendo, como te decía, la intervención de la Secretaría de Gobernación y también de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes a fin de llegar a un acuerdo total en este galimatías que están sufriendo. Los jubilados manifestaron que se levantaban de este plantón porque habían dicho en un principio que se quedarían toda la noche hasta que les resolvieran su situación. Sin embargo, decidieron levantarse porque, pues son personas de la tercera edad y no cuentan ya con la suficiente fuerza, inclusive no cuentan con seguros médicos para poder tener mejores condiciones. Por lo pronto, Jaime, lo que dijeron los jubilados de Mexicana de Aviación es que seguirán en esta lucha y no descartaron volver a tomar las instalaciones del aeropuerto si es que no le hacen caso a sus peticiones. Los trabajadores de Mexicana, Jaime, pues por 12 años estuvieron ocupando los mostradores de la Terminal 1 que exigen, pues se respete su derecho a una jubilación digna, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, Óscar, y veremos también la respuesta de la autoridad y el actuar de estos jubilados y pensionados si deciden nuevamente tapar esta parte del ingreso a la Terminal 1 del aeropuerto, porque sin duda, pues sí, la demanda es notoria, lo que ellos piden, lo que ellos exigen, pero pues también las afectaciones están a la orden del día. Cuando vemos que cierran esta calle, se convierte en un caos y ahí pues autoridades, la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todos pues se ponen a trabajar en conjunto para subir a las personas, adultos mayores, niños, mujeres, hombres, a las bateas de las camionetas, que no son para eso, pero las utilizan para eso. Pues sí, ni hablar, para eso está también la autoridad. Gracias, Óscar, cuídate mucho, buenas noches. Gracias, Jaime, muy buenas noches. Vamos contigo ahora, Leopoldo Espejel, tienes información. Al estado de Hidalgo llegó la alternancia. Este lunes rindió protesta como gobernador de Hidalgo Julio Menchaca, en una entidad que siempre fue gobernada por el PRI. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del estado de Hidalgo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. En la Plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, el gobernador Julio Menchaca señaló que después de 93 años llega el Hidalgo de la transformación. Después de 93 años, la ciudadanía hidalguense decidió de manera libre y democrática hacer un cambio de rumbo. Un cambio para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre.
Por vez primera en la historia política de la entidad, la sede legislativa fue trasladada a la Plaza Juárez para tomarle la protesta constitucional. Ahí Menchaca garantizó que no habrá espacio para la corrupción y para la impunidad y apostó por la reconciliación. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Viviremos en un auténtico Estado de Derecho. No habrá espacio para la corrupción ni para la impunidad. Al evento asistieron los 4 aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, con la representación del presidente de la República, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, Rosa Isela Rodríguez, así como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, además de gobernadores, senadores y diputados. El gobernador saliente, Omar Fayad, fue abuchado por la multitud que se reunió en la Plaza Juárez. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Grupo Fórmula. Bueno, pues lo que sucedió en el estado de Hidalgo, llega a un nuevo partido político a la gubernatura después de ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Ahí no había habido pues transición democrática, no habían existido otras fuerzas políticas, habían existido y el PAN había avanzado en algunos municipios, pero bueno, pues hoy ocurrió esto que ya comentaba mi compañero Leopoldo Espejel. Maru Rojas, tienes más información también y lo que viene en esta... Pues, ¿qué decir, Maru? Extraña situación que está ocurriendo con la alianza, con esta propuesta de una diputada del PRI en torno a la vigencia de las labores de la Guardia Nacional, todo lo que está sucediendo en ese sentido. Ya piensa ver ahí como grietas en esta alianza. He escuchado la visión que tiene el propio Marco Cortés, escuché hoy a la diputada que propuso esto de la Guardia Nacional y la insistencia de Ciro Gómez Leiva y que no le respondió claramente la diputada ahí en una situación ahí muy de políticos, ¿no? Que le preguntan una cosa y contesta otra. Maru, ¿cuál es la realidad y qué es lo que tú ves tras líneas de todo lo que está sucediendo en ese sentido? Buenas noches, Maru. Es que fue desde la aprobación aquí en la Salón de Plenos, la madrugada de sábado para domingo, de viernes para sábado, ve ya cómo ando también. Yolanda de la Torre, diputada duranguense del PRI, fue la que presentó esta iniciativa, adelantó desde su curul que iba a presentar esta iniciativa, una iniciativa, por cierto, redactada por el coordinador parlamentario de este partido, Rubén Moreira. Entonces, supones que si es una iniciativa del PRI, están de acuerdo o está palabrada con PAN y con PRD, porque tienen una alianza no solamente político-electoral, sino una alianza legislativa y un acuerdo para no presentar reformas constitucionales que dañen al país. Hoy, como bien lo dices, Marco Cortés tachó de dañino y de retroceder precisamente en lo que ellos no quieren echar este tiempo atrás, porque la Constitución marca el regreso a sus cuarteles del Ejército Mexicano a partir del 2024. Pero pregunta Rubén Moreira, ¿qué va a pasar con los gobernadores que no tienen policías municipales suficientes? Y Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, también se dice sorprendido, Jaime, de que esto no ha sido planteado en la Alianza Va por México y que de hacerse válido en el Pleno, por supuesto que PRD no acompañaría la iniciativa, así lo dijo Jesús Zambrano. Estamos nuestra molestia y nuestra preocupación por el hecho de que desde el seno de la bancada del PRI se haya propuesto que el plazo que termina para que los militares regresen a los cuarteles y que para ese entonces ya la Guardia Nacional funcione como una institución de carácter civil, una policía civil. No vamos a votar de ninguna manera a favor de esa propuesta porque va en contra de lo que dijimos de moratoria constitucional en la materia. Lo mismo dijo en Querétaro su coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y en esa reunión estaba Rubén Moreira. De Querétaro llegó a la Ciudad de México, lo alcancé en un lugar donde estaba cerca de la Alameda, y esto fue lo que me dijo. El ejército no lo podemos guardar. Yo estoy segurísimo que los gobernadores del país están de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo.
que se extienda un poquito el tiempo en el cual el ejército participa en tareas de seguridad. Rechazo que se esté militarizando, es como hoy está, nada más unos años más. Y hago un llamado a los gobernadores y a los alcaldes y al señor presidente de la República a tener una estrategia conjunta para la paz. Reta incluso a Marco Cortés, líder nacional del PAN, a que le pregunte a cualquiera de sus gobernadores panistas si no quieren que siga el ejército en las calles junto ya con la Guardia Nacional. Esta es la iniciativa, insistió, redactada por él mismo, por el propio Rubén Moreira, y sea quien sea que la haya redactado, es una iniciativa sensible. Así lo dijo Ignacio Mier, quien es hoy ya el líder de la Jucopo aquí en San Lázaro hace apenas unos minutos. Él dijo que no solamente la iniciativa es sensible, sino también la diputada que la anunció, Yolanda de la Torre. Así la calificó. Habla de mucha sensibilidad por parte de la diputada, ya que ella misma sabe, porque lo ha platicado, porque lo dijo, que si en 2024, independientemente de lo que nosotros decimos, se retira Guardia Nacional de los estados y municipios, se va a convertir en un caos, porque no están preparadas las policías municipales. Yo lo dije cuando presenté la iniciativa, es el eslabón más débil. Tienen la obligación constitucional los ayuntamientos, conforme al 115, de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, el promedio de estadía de un policía en los municipios es de 2.4 meses. No tienen seguridad social, no están equipados, no tienen capacitación porque no hay continuidad. Eso es lo que tiene que ver con los actores políticos. Escuchaste en la mañana al panista y a la propia Yolanda de la Torre. Aquí tuviste las versiones del PRD, del PRI y de Morena. Pero, ¿qué dice el ejército mexicano, Jaime? Hoy fue el 199 Hoy te escuché, Maru, te escuché bien interesado con Sí. Joaquín López Dóriga. Pasaste tu reporte de lo que ocurrió en este mes de septiembre, que hay muchos eventos donde participan las Fuerzas Armadas. Interesante lo que dice Luis Crescencio Sandoval. Los integrantes Sí, porque del ejército él dice y Fuerza Aérea. y da por hecho. Ajá. Adelante, Maru, adelante. Da por hecho que esto no solamente fue aprobado aquí en la Cámara de Diputados, ya llegó al Senado de la República y confía en que en el Senado también tendrá una celeridad para ser aprobada. Dice que los mandos castrenses que hayan cometido cualquier abuso contra civiles seguirán siendo juzgados por autoridades civiles como la Fiscalía General de la República, pero que lo que tiene que ver con el trabajo conjunto de la Guardia Nacional es únicamente para brindar un apoyo a la ciudadanía y que la Guardia Civil, la Guardia Nacional seguirá siendo civil, que de todos modos todas las Fuerzas Armadas tienen un mando civil en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que siempre es un civil, el presidente de la República. Así lo dijo. Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos convencidos, tal y como lo plantea el Ejecutivo Federal en su reciente iniciativa, que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil, desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica, teniendo esta Secretaría de Estado únicamente la responsabilidad de su control operativo y administrativo. El general Ricardo Treviño, se me fue el nombre, el general que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. Él fue, si quisiéramos hablar de niveles, Jaime, desde que se crea este Estado Mayor Conjunto, que si hablamos de todos los estados mayores, que hoy cumple 199 años, el primer Estado Mayor existente en la época de Madero, bueno, pues Ricardo Trevilla es ya presentado como el segundo al mando en el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Así los presentaron en niveles, primero el general secretario, luego Ricardo Trevilla y después el subsecretario Gradilla. Entonces vamos a estar viendo a Ricardo Trevilla como uno de los más importantes personajes, y no dudes que si las autoridades así lo permiten sería el próximo titular de la Sedena.
¿Por qué? Porque él tiene todo el mando operativo. Dijo que la inteligencia incluso se ha transformado al interior del ejército gracias a la adhesión que se ha dado paulatinamente de la Guardia Nacional en el ejército. ¿Cuáles son los logros? Los operativos en Aguililla, Michoacán, y hoy en la mañana la captura del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo dijo. En la ejecución de operaciones conjuntas con la Guardia Nacional y autoridades ministeriales sobre blancos específicos, privilegiando el menor empleo del uso de la fuerza, destacando la detención de líderes y lugartenientes de organizaciones delictivas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que se está hablando, y después hablaron de la prontitud con que se dará también la aprobación de esta adhesión de la Guardia Nacional, que ya lo dijeron, seguirá siendo civil, solamente administrativamente, digamos que le van a pagar a los elementos de la Guardia Nacional en el ejército y tendrán las mismas prestaciones, pero que seguirá siendo una policía civil. Jaime. Gracias, Maru. Pues vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, sin duda, no hay que perder de vista todo lo que está sucediendo en ese sentido. Maru, te abrazo, te deseo un muy buen inicio de semana y vamos a estar igualmente en contacto contigo. Hasta pronto. Pendientes. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a mi compañera Maru Rojas. Vamos contigo, Salomón Chertorivsky, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Salomón, platicaba contigo el sábado muy temprano, pues muy a flor de piel de lo que estaba ocurriendo en torno a la discusión de la Guardia Nacional. ¿Qué te deja todo lo que ocurrió el fin de semana, Salomón, ya a la distancia y después de todo lo que se ha hablado en ese sentido? Salomón, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. Estimado Jaime, qué gusto saludarte. Abrazo a Leonardo, como todos los lunes. Y en efecto, tú y yo lo platicábamos el sábado tempranito, después de toda una noche en vela, diría en un día y una madrugada triste para México, porque amanecimos mucho peor de lo que ya estábamos. De por sí estábamos enredados con nuestra organización policíaca nacional y con lo que aprobaron los diputados y las diputadas de la mayoría por instrucciones del presidente, pues amanecimos más revueltos y peor, estimado Jaime. Y déjame decirte, el sentimiento, porque lo preguntas, es de mucha preocupación, de mucha frustración, porque en Movimiento Ciudadano, por ejemplo, dimos una batalla argumentativa, no de adjetivos, sino de explicar por qué precisamente lo que se estaba proponiendo era inconstitucional, porque el artículo 21 de nuestra Constitución claramente exponía, desde que se hizo la reforma, cómo iba a ser la Guardia Nacional, qué carácter iba a tener, cuál iba a ser su jerarquía y en dónde iba a estar establecida. Y todo eso se rompe con leyes secundarias, Jaime. Esto es, se transgrede la Constitución. Pero no solo sucede ello, sino las reformas legales que se hacen realizan un enredo mayor a la operación, a la legalidad y a las capacidades operativas de lo que hoy es la Guardia Nacional. Generan problemas incluso donde no existían, Jaime. Teníamos temas ya administrativos de militares y marinos trabajando en la Guardia Nacional, pero que estaban, digámoslo así, prestados en la Guardia Nacional, pero ahora pasan a la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, su nómina, el presupuesto, sigue estando en el capítulo presupuestario que la Cámara de Diputados aprueba cada año para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Secretaría la tendrá que transferir para que el control
de los recursos, del recurso humano, de la infraestructura, del equipamiento de las armas, lo realice la Defensa Nacional. Es decir, se vuelve un entuerto, o sea, quien tenga que administrar eso la va a pasar muy mal. Se quedan espacios, Jaime, muy preocupantes. Por ejemplo, 16,000 marinos que hoy prestan sus servicios en la Guardia Nacional, se les indica la posibilidad, y pongo unas comillas para que no me esté viendo, la posibilidad de pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Imagínate para un marino que ingresó a esa secretaría, a esa carrera, a la Armada de México, pensando que iba a ser marino, que le ofrecen integrarse al ejército, no porque esto sea una mala cosa, sino porque su carrera se desarrolló en la Armada, integrarse al ejército. ¿Dónde quedan sus años laborales? ¿Dónde quedan sus derechos? ¿Dónde queda su historia en esa secretaría? Y 16,000 marinos representan 1/4 parte de todo el personal de la Armada de México. Es decir, que hay una falta de respeto absoluta a los marinos de nuestro país. Hay, por otro lado, 23,000 policías que aún están en la Guardia Civil, en la Guardia Nacional, que como no podrían pasar ya a la Defensa Nacional porque así lo indican las modificaciones que se realizaron, tendrían que ser despedidos y por tanto se tendría que contemplar el presupuesto para sus justas liquidaciones y eso no está contemplado. Hay policías que tienen más de 20 años laborando en la Policía Federal de nuestro país, ahora la Guardia Nacional. Es decir, Jaime, armaron un enredo absoluto y con esto, en lugar de estar buscando soluciones para lo que realmente nos ocupa las y los mexicanos, que es cómo vamos a disminuir la violencia, cómo lo vamos a lograr territorios con paz, cómo vamos a recuperar el día y la noche que se ha perdido para millones de mexicanos en nuestro país, cómo vamos a tener verdaderas políticas de prevención para la criminalidad, cómo vamos a mejorar a nuestras capacidades de investigación y de gestionar investigación para poder llevar a los ministerios públicos con mejores casos ante los jueces y un largo etcétera. Estamos discutiendo una reforma administrativa que es anticonstitucional, que va a generar mayores problemas para la administración y que militariza lo que hoy tenemos aún de manera más profunda. Termino con un último comentario, Jaime. El PRI o la dirigencia del PRI, los dirigentes actuales del PRI, propusieron una reforma a la Constitución para incrementar los años en los que la Guardia Nacional puede tener elementos de la Defensa Nacional, de 5 a 9 años. Esta es una afrenta absoluta que está haciendo el liderazgo priista para, no solo, creo yo, ir en contra de la promesa que hicieron a su electorado de hacer un voto útil que fuera realmente de oposición, sino al contrario, para sumarse a las malas políticas de este gobierno, y creo, Jaime, que eso hay que observarlo, hay que reiterarlo, sí. hay que insistir y pues hay que platicarlo por lo menos, Jaime. Sí, divulgar lo que ocurrió, ¿no? Le escuchábamos a mi compañera Maru Rojas hace unos minutos, hemos escuchado a lo largo de este día los posicionamientos y qué es lo que ocurre con esta, con esta propuesta. Hoy Ciro Gómez Leiva entrevistaba a la propia diputada y ya no se supo si viene acompañada, si no viene acompañada. Ella dice que hace las propuestas, pues que nadie le tiene que pedir permiso. Y bueno, pues en ese debate se encuentra. Salomón, gracias por estos minutos. Y bueno, pues ya la próxima semana en el espacio del Dr. Curcio, con el Dr. Curcio te escucharemos atentos. Cuídate mucho. Gracias a ti, Jaime. Bonita semana. Saludos a Leonardo, donde se encuentre.
y a ti te seguiremos escuchando todos los días y los sábados con enorme gusto. Saludos al auditorio. Gracias, Salomón. Bonita semana, Jaime. Cuídate mucho, Salomón. Gracias, aprecio mucho tu comentario. Vamos a la pausa, es breve, regresamos. Está bien conectado ya vía Zoom Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y profesor del TEC de Monterrey. Liz Truss, la nueva primer ministra del Reino Unido. ¿Cómo llega, estimado Miguel? Qué gusto saludarte y qué bueno poder platicar contigo esta noche nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues mira, finalmente creo que no es una sorpresa que haya ganado Liz Truss la primaria o la interna, como se dice en los conservadores. Es un proceso interesante porque los miembros del Parlamento hicieron una votación interna y llegaron a 2 candidatos y al final pues se impone la señora Liz Truss, pero preguntándole a toda la membresía, que son 180,000 miembros del Partido Conservador, y ahí ella se impone, según lo pude ver, un 57.4% de los votantes. Es un proceso muy interesante, yo creo que muy democrático para elegir al líder de los conservadores. No va a haber elección, ella automáticamente mañana se convierte en la primera ministra porque los conservadores pues tienen la mayoría en la Cámara de los Comunes y no es necesario desde el punto de vista constitucional de Inglaterra realizar una elección. Ella creo que ha insinuado que no piensa llamar pronto una elección, sino quiere atender los temas que están apurándole mucho al Reino Unido, que son básicamente pues, derivados de una inflación que puede llegar al 13% a fin de año. Es realmente una inflación muy alta, sobre todo los precios de los energéticos que están afectando a los hogares y las empresas como efecto pues, de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania y la elevación de los precios energéticos. Creo que ella se va a dedicar a eso, inflación y guerra, el tema de los energéticos, que sí está afectando mucho pues, al público en esa relación. Oye, Miguel, ¿y qué visión o qué papel jugó ella en su momento en el Brexit? ¿Tenemos crónica de eso? Pues sí, fue contradictoria, porque ella al principio estaba a favor de quedarse el Reino Unido en la Unión Europea, hizo campaña por el referéndum a favor, pero una vez que ganó el Brexit cambió de posición y lo ha dicho. Sí, pues así a veces muchos políticos cambian de posición cuando... O sea, no nada más pasa acá. No es el único país del mundo, no creo que es una característica muy común, sobre todo en las democracias, cuando para poder sobrevivir pues tienen que hacer algún ajuste a su posición. Pero lo dijo con transparencia. Me equivoqué, lo dijo un año después. O sea, yo pensé que esto iba a ser un desastre, no se ha materializado un desastre, una crisis económica para el Reino Unido. No hemos sufrido grandes problemas, mantenemos una relación positiva con Europa. Ella fue la encargada pues ya de dirigir la última fase del reacomodo, por decirlo así, económico con la Unión Europea. Y bueno, le salió bien las cosas y entonces ella dice, no, me equivoqué, sí podemos tener una buena relación con Europa sin formar parte de la Unión Europea. Si hoy hubiera un nuevo Brexit, yo votaría a favor del Brexit. Entonces cambió de posición. Ah, mira, qué interesante. Miguel, otro de los temas muy importantes que ocurrió a nivel internacional es Chile. ¿Qué deja la elección de Chile? Porque veo a Petro y me sorprende ver que esos demócratas solo son demócratas cuando ganan lo que ellos piensan, porque cuando no ganan, pues ahí se ponen a descalificar estos ejercicios. Veo a Boric, al presidente chileno, perdió, hay que asumir como una derrota para él, pero conciliador y con un ánimo de nuevamente platicar con todos, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que Boric muy bien. No estoy de acuerdo con el presidente de Colombia de que esto es, o como algunos comentarios que se hicieron en medios mexicanos, de que esto es una victoria y el renacimiento del pinochetismo y no sé tantas cosas. Francamente no lo comparto, me parece fuera de lugar. Pues así es la democracia en primer lugar, a veces se gana y a veces se pierde. Y en segundo lugar, yo creo que el 80% del pueblo chileno sigue estando a favor de una nueva constitución.
pero eso no quiere decir que sea esa constitución la que los chilenos. A mí me parece que hubo una carga excesiva, desde luego ideológica, política, desde el principio. Pues la verdad es que una constitución que tiene 385 artículos, pues suena a todas luces excesiva. Ya la Constitución mexicana ya es considerada un texto demasiado largo y tiene 132, 133 artículos. Digo, una constitución que tiene 385 artículos es a todas luces, pues es querer meter todo, literalmente todo en la Constitución, todas las cosas que pueden estar en leyes secundarias. Las constituciones generalmente tienen los grandes principios, los grandes... sí, las rutas, ¿no? Claro. Rutas, y no un programa de gobierno. Y esta constitución me parece a mí que fue juzgada por muchos de los electores en Chile, pues como un programa de gobierno, y por lo tanto la rechazaron. No es la primera constitución que se rechaza así en los últimos años, en otros países ha ocurrido. Recuerden, nada más hace unos años la Constitución de Europa, que fue rechazada por los electores en varios países que no querían una constitución. Entonces, en este caso, me parece que lo que falló fue la estrategia de aquellos que proponían una nueva constitución. Eso creo que fue lo que ocurrió. Es una democracia que funciona, la democracia chilena, hay que reconocer. Y sobre todo yo veo un pueblo cada vez más cívico, o sea, ejerciendo sus funciones con cada vez ciudadanos más depurados. Una cosa es que votemos a favor de usted, presidente Boric, una cosa es que nos dé mucho gusto verlo como presidente de nuestro país, y otra cosa es que nos guste una constitución que obviamente no va a facilitar la gobernabilidad, más bien la puede entorpecer. Yo creo sí, que es una cosa votar por usted y otra cosa es darle un cheque en blanco, ¿no? Pues sí, pero meter todo en la Constitución como si fuera el programa de gobierno. Y no era necesario llevar a la Constitución el programa de gobierno. Pues Miguel Ruiz Cabañas, siempre es un privilegio poder platicar contigo, embajador de México, profesor del TEC de Monterrey. Gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ti, Jaime. Muy bien. Hasta pronto. Descansa, Miguel. Buenas noches, que descanses. Muy buenas noches, gracias a Miguel Ruiz Cabañas. Hace unos minutos platicamos con el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, y eso nos comentaba sobre la ruta que va a seguir todo el tema que tiene que ver con la Guardia Nacional, que ya llegó al Senado de la República. Aquí tenemos parte de la respuesta. Ya cae en el terreno del Senado de la República todo el tema que tiene que ver con la Guardia Nacional, lo que sucedió en Cámara de Diputados. Cuéntenos cuáles van a ser las dinámicas, habrá comisiones, habrá fast track, lo que se dice, o lo que se conoce en este argot de los planes legislativos. ¿Qué viene para ustedes como senadores en una discusión que es fundamental y que tiene muchas aristas, senador, y que es obligación de los medios de comunicación escuchar todas y darle voz a todas? Adelante, por favor, senador. Gracias. Desde luego, Jaime, para la mesa directiva, el procedimiento está fundamentado en la ley orgánica, en el reglamento, en la Constitución, y esa va a ser la lógica que seguiremos. Estoy revisando aquí en la mesa directiva en este momento, en las oficinas, lo que será el orden del día y la reunión previa que tendremos los integrantes de la mesa directiva, el orden del día. Y sin duda daremos cuenta de esta minuta que fue enviada por los diputados federales, producto de la iniciativa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió con ellos, fue aprobada, y con pulcritud jurídica legislativa vamos a cuidar una iniciativa tan importante para México, porque tiene que ver con la seguridad en todo el país. ¿Qué sucede en el marco jurídico de la Cámara de Diputados? ¿Qué sucede en el marco jurídico de la Cámara de Senadores? Por favor. ¿Por qué en diputados el reglamento establece que con mayoría simple dispensan el pase a comisiones y lo turnan directamente a discusión al Pleno? En el reglamento de la Cámara de Diputados, con la participación de la mayoría simple que tiene el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, se puede hacer eso.
En el caso del Senado de la República, el reglamento establece en el artículo 108, numeral 1 y 2, que para el caso de moción de urgente resolución, aquí tengo el texto constitucional, sí, se requiere de 2/3 partes de los senadores presentes. Esto lo quiero acotar porque quiero dejar en claro que no hay, no habrá, no es el papel de la mesa directiva la confrontación con los poderes públicos. Somos poderes autónomos con el fundamento constitucional. El Poder Ejecutivo tiene autonomía, el Poder Legislativo tiene autonomía, el Poder Judicial tiene autonomía. Pero somos poderes que participamos en una república. Claro. En ese sentido, un tema tan importante como lo es el tema de la Guardia Nacional será cuidado con pulcritud jurídica para que se logre el propósito que la propia iniciativa plantea. ¿Qué tengo que hacer como presidente de la mesa directiva? Exacto. Mi obligación es cuidar, preservar la inviolabilidad de los derechos de las y los senadores en el proceso legislativo. En su momento, los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política establecerán si logran las 2/3 partes. Ese es Entiendo. Pero bueno, ese es un trabajo de coordinación que estaremos haciendo a partir de mañana. Mañana tenemos un orden del día ordinario donde se atenderán los asuntos y se dará cuenta de este... ¿Y en ese orden del día viene listado lo que tiene que ver con esto que llega de Cámara de Diputados? Sí, claro, es parte del listado y haremos el procedimiento apegado a la ley. Bueno, es parte de la charla que usted ya puede también atender en www.radioformula.mx, la charla con el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, sobre lo que viene en torno a la Guardia Nacional y sobre lo que viene en otras tareas. No habíamos tenido oportunidad de platicar con él en este espacio. Yo ya había hablado con él en Juntos de las 5 de la tarde sobre la tarea que tiene como presidente del Senado de la República. Las 8:50 ya en la recta final de este espacio informativo le doy la bienvenida a Eduardo Bohórquez. Él es el director de Transparencia Mexicana. Eduardo, hoy atentísimo a lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prisión preventiva oficiosa. Eduardo, ¿con qué te quedas con los argumentos que hoy se escucharon? Porque no es debate, propiamente no es un debate, es posturas de los ministros y bueno, pues ya cada quien, siendo especialista en este ramo, pues se tiene que quedar con los argumentos de cada uno de los ministros y ministras. Eduardo, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. El gusto es mío, Jaime, qué bueno saludarte y escucharte bien. Mira, creo que estamos, a la mitad de un proceso, apenas inició hoy el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión de este tema, el análisis de este tema, como decías hace un momento, están fijando sus posturas los distintos ministros, y probablemente será pues en los próximos días en los que se resuelva este tema. Yo lo que quisiera evitar, y algo que he estado escuchando es que se vean las convenciones internacionales como si fueran camisas de fuerza para el ejercicio pleno de los derechos políticos de nuestro país. Las convenciones internacionales pues son estándares que van moviendo a la humanidad entera, ¿no? Cuando un tema llega a convertirse en parte de una convención internacional o cuando se convierte en una materia que suma a las distintas naciones del mundo, normalmente es tanto el debate para poder llegar hasta ahí que ilustra que se está moviendo un estándar social, ¿no? Que estamos avanzando en un tema. Y hoy escuché un par de comentarios durante la discusión de la Corte en donde las convenciones internacionales se interpretan como camisas de fuerza. Al contrario, son maneras de empujar más derechos para las personas. Y el otro asunto que brevemente también creo que hay que tocar es que la prisión preventiva oficiosa se vende políticamente como un tema de anticorrupción, ¿no? Como una forma de evitar que los grandes casos de corrupción queden impunes, pero si vemos las estadísticas, Jaime, pues los que están realmente bajo la presión de la prisión preventiva oficiosa
son los de siempre, ¿no? Son las personas con menos recursos, son los pobres en nuestra comunidad, son los que no tienen acceso a la justicia, los que no pueden enfermarse, Jaime, como hemos visto, ¿no? Que se enferma el Bronco y que se enferma Murillo Karam, los que no tienen el lujo de una defensa costosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evitar estos dos argumentos, porque poco más allá de dudar entender para qué sí sirve este mecanismo, esta medida cautelar, parecería que se convierte en un tema ideológico. No, las convenciones internacionales y la revisión de la convencionalidad tiene que ver con aspirar a mayores estándares, a llevar a nuestro país más lejos, a que se cumplan pues los compromisos globales, los compromisos que están moviendo a la humanidad. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en distinguir que la prisión preventiva oficiosa no está hecha para poner tras las rejas a los poderosos, sino que lamentablemente pondrá en esa condición a los mismos de siempre, que son quienes no pueden pagar por una justicia elegante, una justicia con unos equipos jurídicos que no van a tener jamás, Jaime. Y que evidencia pues lo mucho que se ha dejado de hacer en la impartición de justicia, Eduardo. Eso también evidencia lo mucho que hay que trabajar, y quizá porque no tienen los recursos suficientes las fiscalías para elaborar buenas investigaciones contundentes, que el trabajo científico, el trabajo que está detrás de una investigación de gran calado, pues ponga en la cárcel a quien tenga que poner y deje en libertad a quien tenga que dejar en libertad, Eduardo. También eso se evidencia. No, claro, es increíble lo que sucede, ¿no? En los ministerios públicos y las estadísticas que hemos escuchado de impunidad cero y de todos estos organismos de la sociedad civil que ponen sobre la mesa lo mucho que se ha dejado de hacer. Mira, completamente de acuerdo. O sea, tenemos un pendiente profundo en el tema de las procuradurías o fiscalías, dependiendo de cómo se llame en cada estado. Sin duda han dejado mucho que desear sus transformaciones, pero déjame agregarle un componente. Tampoco hemos invertido en la Defensoría Pública. A pesar de que la Defensoría Pública está mejorando, y créeme que yo creo que hay que reconocer, es uno de esos espacios donde se mejora con lo poco que se tiene. Tú y yo pensaríamos en utilizar un defensor público como primer recurso si fuéramos acusados de un delito. Pues no, ¿verdad? No. Uno estaría buscando al amigo. Hay que tocar abogado, madera, ¿no? Querido amigo. Pero hablaba con Eunice Rendón la semana pasada, Eduardo, y me compartía un dato brutal. 60 y tantos % de las personas que han utilizado un abogado pagado han tenido éxito en sus estrategias jurídicas. 20 y tantos % del otro lado, en la Defensoría Pública. Ahí está una parte también fundamental de este argumento. No, mira, que bueno que citas lo de Eunice. Yo creo que ese es el punto. O sea, además de mejorar las fiscalías, nuestra Defensoría Pública pues todavía no tiene ni los recursos ni las capacidades para enfrentar a estos casos que son los que lamentablemente van a terminar siendo víctimas, no ejerciendo un derecho, víctimas de la prisión preventiva oficiosa. Eduardo, nos tenemos que retirar. Te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Que sea muy buena semana, Jaime. Gracias por el tiempo. Igualmente, gracias. Nos vamos mañana aquí a las 7 de la noche.